vamos a darles una pantallazo acerca de esta problemática que tiene que ver con los patógenos emergentes que deben ser vehiculizados por los alimentos. Bueno, como introducción y panorama general a la problemática, vamos a recordar que el mundo científico y particularmente aquellos que están ligados a la microbiología, a lo largo de los años han pensado que muchas de las enfermedades infecciosas que asolaban a la humanidad y que eran la principal causa de muerte a lo largo del mundo, con el tiempo iban disminuyendo su prevalencia y que en algún momento muchas de ellas hasta podían desaparecer. En realidad esto solo se logró con una de ellas, que es la viruela. Una de las razones por las cuales se puede controlar absolutamente una enfermedad infecciosa es cuando esta enfermedad tiene un único huésped, y ese huésped es el humano. Por lo tanto, si hay una buena vacuna, basta con vacunar a toda la población del mundo para que se acabe la enfermedad. Esto es un poco lo que pasó con la viruela. Con el resto no se ha podido lograr. La realidad es que, si bien estas enfermedades venían cayendo su prevalencia hacia principios de la década de 1980, fines del 70, esta curva comenzó a invertirse y otra vez comienzan a ser más importantes en cuanto a su prevalencia las enfermedades infecciosas. Si vemos un poco lo que pasó en el tiempo, este es un cuadro que habla de la expectativa de vida al nacer, uno de los parámetros que se utiliza en epidemiología para evaluar el estado de salud de una población. Estos datos son de Estados Unidos y marcan la evolución desde el año 1900 hasta casi finales de ese siglo. Por supuesto que en el año 1900 la expectativa de vida era muy baja, no pasaba de los 50 años. Con el avance del conocimiento, los aportes de la medicina y demás, esa expectativa de vida ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Aquí hay una caída muy brusca. Esto fue en el año 1918, cuando fue la gran epidemia, o pandemia mejor dicho, de gripe española. Si vemos entonces cómo han evolucionado estas enfermedades, vemos que desde 1900 han ido cayendo. Aquí, por lo que mencioné recién, la gripe 1918-1920, la gripe española, este aumento importante, y luego la caída persistente a lo largo del tiempo, por muchas razones que después mencionaremos, hasta que acá, en esta década, la situación comienza a revertirse y comienza a aumentar la prevalencia nuevamente de las enfermedades infecciosas. Un ejemplo solamente de cómo se han ido controlando algunas de estas enfermedades y cómo el control de una de estas enfermedades da lugar a que aparezcan enfermedades similares ahora con mayor prevalencia. Esto es la fiebre tifoidea, una enfermedad que típicamente se transmite a partir del agua contaminada, al menos en aquella época. Hoy es una enfermedad relativamente controlada, aunque sigue siendo problemático en algunos países. Vemos cómo ha caído la prevalencia de esta enfermedad en forma significativa. ¿Y en función de qué? Bueno, fundamentalmente a partir de un cambio que se da entre 1920 y 1930, muy importante, que es la introducción de la cloración del agua como método de desinfección en muchos países del mundo. Comenzando en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos, que luego se extiende a otras partes del mundo. Al controlar entonces de esta manera la prevalencia de estos patógenos en el agua, rápidamente la incidencia de esta enfermedad cae significativamente. Y luego de esa caída comienza a aumentar enfermedades infecciosas y transmitidas por alimentos, en este caso por salmonela entérica. Es evidente que el cambio, que significa una mejora muy importante, puede dar condiciones para que otros organismos comiencen a aparecer. Y esto es un poco lo que viene pasando a lo largo del tiempo. Indudablemente todo lo que hacemos, es decir, todo lo que hace el hombre a partir de su actividad y que afecta al ambiente,
termina repercutiendo desde el punto de vista ecológico en el comportamiento de muchos microorganismos. Hoy las enfermedades infecciosas son la segunda causa de muerte en todo el mundo. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, por supuesto. Pero las enfermedades infecciosas siguen siendo la segunda causa de muerte a lo largo del mundo. Hay un factor muy importante que tiene que ver con estas enfermedades, la emergencia de algunas de ellas y sobre todo las que se utilizan por los alimentos, que es la globalización. La globalización generó obviamente grandes beneficios a partir del intercambio comercial, sobre todo para el mundo desarrollado. Como contrapartida, se crean condiciones que facilitan o bien la emergencia o bien la reemergencia de patógenos que conocemos y que conocíamos de hace mucho tiempo. Acá vemos en el cuadro un poco cuáles son las principales causas de muerte. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud para el año 2004 y que más o menos tiene actualmente. Y como vemos, infecciosas en segundo lugar como causa de muerte. Un poco reafirmando lo que decíamos recién. Entonces, ¿qué son los patógenos emergentes? ¿Son nuevos patógenos? ¿Son patógenos de existencia previa no conocida? Bueno, realmente estas son preguntas muy difíciles de responder. Es decir, en primer lugar, habría que tener claro y poder definir en forma absoluta qué es un nuevo patógeno. Es de por sí bastante difícil de hacer. Hay enfermedades recientemente descritas que no sabíamos quién las causaba y de pronto reconocemos que es un patógeno y ese patógeno a lo mejor es tía o no. En fin, es bastante difícil poder con precisión aseverar si son patógenos nuevos o bien patógenos de existencia previa pero que realmente no conocíamos. Conocíamos simplemente en muchos de los casos porque no podíamos aislarlos y reconocerlos desde el punto de vista embriológico. ¿Qué son los patógenos reemergentes? Acá la cosa es un poco más clara, ¿no es cierto? Si hablamos de reemergencia estamos hablando de patógenos que ya conocíamos, como decimos viejos conocidos, y que por distintas razones, que luego veremos, hoy comienzan a ser más prevalentes nuevamente. Es el caso de tuberculosis, cólera, dengue, malaria, aún la peste, Yersinia pestis, o las grandes epidemias de gripe, desde la gripe española que mencionamos antes, 1918, tengamos en cuenta que para esa época se estima que por esa gripe en el mundo murieron entre 20 y 100 millones de personas. Realmente ha sido muy importante. Y periódicamente a partir de allí, cada 10, cada 15, cada 20 años, surgen nuevas cepas de virus influenza que generan epidemias y a veces pandemias, como la que hemos tenido recientemente, ¿no es cierto?, la gripe porcina. Recordemos que estos virus comparten distintos huéspedes, particularmente las aves, los cerdos y por supuesto los humanos. Entonces, ese paso de una a otra especie, cambiando sus propiedades, hace que surjan estas epidemias que desgraciadamente lo más probable es que en el tiempo se sigan repitiendo. Muy bien. ¿Cuántos microorganismos patógenos afectan al hombre? Una pregunta también difícil de responder. Sin embargo, aquí tenemos algunos datos. Nos dicen la cantidad total para cada uno de los grupos de patógenos, 538 patógenos bacterianos. El 54% de ellos, es decir, el 10% de los 538, hoy por hoy se consideran que son emergentes o reemergentes. En el caso de los virus, 37% se consideran que están dentro de esta categoría, emergente o reemergente. Un 7% en los hongos, un 25% en los protozoos. Y si vamos al total, el 13% de los patógenos reconocidos, 1407 en total, el 13% son considerados emergentes o reemergentes. Fíjense un dato muy importante. Muchos de estos patógenos, sobre todo los emergentes y reemergentes,
¿no? Tienen características de ser zoonóticos, es decir, comparten distintos huéspedes, particularmente animales y por supuesto el hombre. Y como decíamos antes, cuando se da esta situación es muy difícil controlar una enfermedad infecciosa porque habiendo más de un huésped, su diseminación a lo largo del ambiente es muy extensa y difícil de controlar. Este cuadro, espero puedan verlo porque las letras son un poco chiquitas, describe patógenos reconocidos desde 1973, es decir, recientemente, ¿sí? La mayoría de estos son considerados hoy patógenos emergentes. De toda la lista le he marcado en rojo aquellos que son vehiculados por alimentos o por agua. Rotavirus, Cryptosporidium parvum, este es un típico caso de emergencia. Un protozoario, ¿no? Que sí se conocía por su diseminación en los animales, en humanos aparece produciendo brotes realmente muy importantes a partir de 1976. Hablaba antes de lo difícil que es discernir si un patógeno es emergente, es nuevo o no. En realidad, el patógeno puede estar en el ambiente por mucho tiempo y basta que se dé algún cambio ecológico que le resulte propicio a ese patógeno para acercarse a nosotros, puede comenzar a causar entonces enfermedad y eventualmente alguna epidemia. Legionella es otro patógeno emergente, también microorganismo reconocido desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero no que era causa de enfermedad en los humanos. Campylobacter, ligado a las aves. Bueno, las cepas enteromorrágicas de Escherichia coli con 157H7 como la más importante. Listeria monocitógenes, estos dos son típicos patógenos emergentes vehiculados por alimentos. Helicobacter pylori, causante de la úlcera gastroduodenal, cuya vía de llegada al hombre no se conoce, no está documentado claramente, pero si produce una enfermedad gástrica, es evidente que tiene que ingresar por la vía digestiva. Bueno, los prions con la encefalopatía espongiforme, Ciclospora cayenatensis, hepatitis E, en fin, el Vibrio cholera 139. Todos estos microorganismos son patógenos emergentes y comienzan a documentarse a partir de 1973. Por ahí mencionan el ébola, por cierto, lo conocíamos hace tiempo, pero nunca había producido una epidemia como la que está produciendo en este momento. Entonces, evidentemente hay cambios que facilitan que el patógeno ahora genere una epidemia. Por lo general estos cambios tienen que ver con la ecología, con el ambiente. Bien, patógenos emergentes transmitidos por alimentos, un poco lo que veíamos recién, Helicobacter, Ciclospora, cepa enteromorrágica de Escherichia, Listeria. Sabemos que hoy es un patógeno que sigue produciendo una pandemia que se ha diseminado a lo largo de todo el mundo a partir de prevalencia en las aves. Salmonella typhimurium del tipo definitivo 104, lo mismo que además es resistente a varios antibióticos, híbridos, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo de algunos de estos patógenos utilizados por alimentos. ¿Qué factores contribuyen a la emergencia? Es una pregunta que los epidemiólogos, biólogos se hacen permanentemente. Hay distintos factores, se los puede clasificar de distintas formas, pero en principio estos tres grupos son los más importantes. Factores sociales, tecnológicos, y eso nos atañe directamente en cuanto a su relación con la fabricación de los alimentos, y factores que tienen que ver con el ambiente propiamente dicho. Aquí, yendo un poco más al detalle, detallamos algunos de estos factores que pueden contribuir a la emergencia de los patógenos emergentes. Crecimiento de la población mundial. Este es un problema que cada día tiene más importancia. Después vamos a ver en un claro cómo está evolucionando la población del mundo.
Urbanización sin considerar aspectos ambientales. Esto es muy importante. El hombre, si bien se concentra en las poblaciones, ciudades y demás, también de alguna manera su actividad hace que vaya arrasando con plantaciones, zonas selváticas, etcétera. Bueno, esto requiere mucha planificación en cuanto a la urbanización para asegurar la provisión de los elementos básicos que necesitamos para la vida y por supuesto la utilización de las excretas, etc. El comportamiento humano, este es un factor muy difícil de controlar, ¿cierto? Es decir, todo lo que sucede finalmente depende de lo que hace el hombre. El hombre no siempre se comporta bien. Industria y nuevas tecnologías. Por supuesto que esto tiene repercusión en la industria de los alimentos. Después veremos un poquito algo más de esto, ¿cierto? Aumento del comercio internacional. Hoy un alimento que se fabrica en un país puede, ¿sí?, al cabo de poco tiempo estar comercializándose en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto va siendo cada vez más difícil detectar con precisión los brotes de enfermedad transmitida por alimentos. ¿Por qué? Porque ahora tienden a ser brotes difusos, extendidos y a veces a lo largo de todo el mundo. Aumento del transporte de personas, el turismo, cada vez la gente viaja más, lo hace más rápido, a mayor distancia, y por lo tanto, rápidamente cualquiera de estos patógenos que coloniza una persona puede llegar a cualquier parte del mundo. Y por supuesto, por más barreras epidemiológicas que se intente instaurar para evitar la llegada de un patógeno, es muy difícil evitarlo. Migraciones compulsivas, esto tiene que ver con la guerra, hambrunas, etcétera. Cambios en el ambiente, la construcción de represas, grandes represas, por supuesto, ha facilitado la emergencia de algunos parásitos como los citosomas, la deforestación, contaminación del agua, muchos factores del ambiente que, por supuesto, modifican el ecosistema y pueden crear nuevas condiciones que favorecen algunos patógenos. Susceptibilidad del huésped, puesto que la expectativa de vida sigue creciendo. A mayor longevidad, mayor población de individuos, al menos parcialmente inmunodeprimidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que para el año 2040-2050 el 20% de la población de Estados Unidos va a tener más de 65 años. Por supuesto, esa población que simplemente por el crecimiento del sistema inmune comienza a tener algunas deficiencias y va a ser más susceptible a las enfermedades infecciosas. Resistencia a los antibióticos. Este es un gran problema. Es un gran problema en el mundo médico, pero en el cual también tiene una participación importante, los alimentos como vehículo de algunos de estos patógenos resistentes a los antibióticos. Adaptación genética de los microorganismos. Todos sabemos la variabilidad genética de los microorganismos, la facilidad con que pueden intercambiar marcadores genéticos, por supuesto su velocidad de crecimiento, sus tiempos de generación sumamente cortos. Todo esto hace que puedan, cambiar desde lo genético y adquirir nuevos factores de virulencia que lo pueden hacer de mayor riesgo para los humanos. Uso de la tierra, cómo usamos la tierra, debilitamiento de la infraestructura de salud pública. Esto también es un punto muy importante, que hoy en particular en África lo están padeciendo en relación a la epidemia de ébola. Los países más afectados actualmente son países que tienen una estructura de salud pública muy, muy frágil. Y de ahí, por supuesto, la epidemia se va a extender, se está extendiendo vigorosamente. Hablamos de la población mundial, acá tienen cómo se proyecta el crecimiento de la población mundial. Allá por el año 2050 vamos a estar alrededor de los 9.000 millones de personas en el mundo. Y esto crea dos grandes problemas. Primero, cómo se le va a dar de comer
a esa cantidad de personas. Y en segundo lugar, la mayor probabilidad, ¿sí?, de la aparición de epidemias. Hay siempre una relación en cuanto a la prevalencia de patógenos emergentes, que tiene que ver con tres patas de este triángulo, que es el huésped, su condición, ¿no? Hablábamos recién de la mayor población de deprimidos, por ejemplo, las características del patógeno, ¿no?, su variabilidad genética, la adquisición de genes de virulencia y el ambiente, a donde las modificaciones que podamos ejercer sobre el ambiente pueden facilitar la emergencia de alguno de estos patógenos. Veamos algunos de estos aspectos, ¿sí?, como para tener un panorama. Hablamos del huésped. Su estado de inmunidad es muy importante. Mencionamos recién la edad, a mayor longevidad, mayor probabilidad de inmunodepresión. Y por supuesto, la epidemia de HIV-Sida, si bien hoy es una epidemia controlada, el SIDA es una enfermedad crónica hoy en día, siempre y cuando las personas tengan acceso al tratamiento. No obstante esto, hay una población muy importante de personas en un estado de inmunodepresión significativo que fácilmente son huéspedes propicios. La inmunodepresión parcial en el mundo haya crecido significativamente en las últimas décadas. Bueno, el embarazo es una condición natural que por supuesto siempre lleva a algún grado de inmunodepresión para las mujeres en esa condición. Los hábitos alimenticios, hoy la tendencia es hacia exigir por parte del consumidor alimentos naturales, alimentos frescos, y por supuesto la forma de vida actual hace que coman mucho más fuera de la casa que en la casa, donde se preparan y se pueden eventualmente controlar mejor los alimentos. Y referido al huésped también, el turismo, el comercio internacional, ¿cierto? Algunos de estos factores que mencionamos anteriormente. Acá hay solamente un dato acerca de dónde se producen los brotes de enfermedad transmitida por alimentos con mayor frecuencia en Estados Unidos para este periodo, 1998 al 2004. Más de la mitad se producen en restaurantes, 18% consumo en la casa. Es decir, repito, más de la mitad de los brotes se han producido por el consumo en restaurantes. El ambiente, ¿sí?, ¿Qué relación existe entre el ambiente y estos patógenos? El manejo del suelo, la producción intensiva. Hoy la producción, sobre todo animal, es muy intensiva en algunas partes del mundo, ¿no? Y como sabemos, muchos de estos patógenos tienen como huésped, a veces como reservorio, precisamente los animales. Intensiva, mayor contacto entre los animales, etcétera, etcétera, facilita la transmisión de estos microorganismos entre los animales. Y luego, la probabilidad de que lleguen a nosotros, por supuesto, aumenta. El cambio climático, otro factor importante, esto puede afectar el fitoplancton, esto puede afectar los vectores, ¿sí?, y la reemergencia de enfermedades que tienen vectores. Puede ser el mosquito para el caso del dengue o malaria, mismo. Se han visto también que han crecido en los últimos tiempos y sobre todo se aproximan más hacia las zonas frías. ¿Por qué? Porque el promedio del clima, el clima cálido donde proliferan los vectores, se va extendiendo hacia las zonas polares. Entonces, la prevalencia de estas enfermedades también se extiende hacia esa zona. Bueno, en la industria, la tecnología a partir de la producción centralizada y amplia distribución a lo largo de todo el mundo. Esto es lo que les comentaba antes, que hace que los brotes de enfermedad alimentaria sean más extendidos y más difíciles de detectar. No se cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿no?, mucho más activos. Muy bien, riesgo de los cambios tecnológicos a partir de los alimentos. ¿Qué requieren los consumidores? Cada vez con mayor énfasis.
alimentos sanos, alimentos naturales, menor aporte calórico, menor contenido de sal, sin conservadores, naturales, mínimamente procesados. Esto es bárbaro para las personas, pero esto puede crear condiciones favorables para el desarrollo del organismo. De hecho, ya ha habido muchos ejemplos en este sentido. Riesgos, estos simplemente son algunos ejemplos de la aparición de riesgos a consecuencia de cambios en la tecnología. La década de 1980 hubo un brote de botulismo por yogur en Inglaterra. En general, sí, sabemos que prácticamente no hay registro epidemiológico acerca de brote de botulismo por alimentos lácteos. Son muy pocos. Clostridium botulinum no tiene mucha afinidad por los lácteos. Bueno, en este caso se produce un brote por un yogur. ¿Cuál fue el cambio que permitió la aparición de este brote en el yogur? Bueno, haber cambiado una conserva de avellanas que llevaba el yogur, la preparación de esa conserva que originalmente se hacía con azúcar, se cambia reemplazando el azúcar por edulcorantes artificiales. Esto simplemente para bajar el aporte calórico. Por supuesto que no se hizo el estudio de estabilidad correspondiente, el producto salió al mercado y las esporas de Clostridium botulinum que venían con las avellanas encontraron ahora un medio propicio para germinar y reproducirse. ¿Por qué? Y porque se modificó la actividad aquosa a consecuencia de haber sacado el azúcar. Otro ejemplo, botulismo de tipo E por salmón. El botulismo de tipo E es el único tipo de botulismo con características de cicrofilia. El microorganismo se puede reproducir a partir de bajas temperaturas. La fabricación de ese salmón que solamente recibía un tratamiento de ahumado, que por supuesto no le hace nada a las esporas, el cambio tecnológico fue comenzar a envasar ese salmón al vacío, es decir, extraer el aire y por supuesto el oxígeno, que creó ahora una condición favorable para que esas esporas de Clostridium botulinum pudieran germinar, producir la toxina y la enfermedad. Bueno, otros ejemplos, la tolerancia de Escherichia coli enteromorrágica o 157H7 al medio ácido, ha hecho que aparezcan brotes por yogur, sidra, por salames, y alimentos donde no es de esperar que una enterobacteria, simplemente por el pH que tienen estos alimentos, pueda multiplicarse o pueda persistir durante mucho tiempo viable en esos alimentos. Bueno, otro de los ejemplos es la resistencia de Cryptosporidium parvum, el protozoo, a la cloración del agua. Este es un problema que hoy por hoy no tiene solución. Siempre se ha pensado y creído que la cloración del agua aseguraba la eliminación de todos los patógenos. Bueno, desde que emerge este microorganismo, ahora sabemos que no, porque los quistes, los ooquistes de Cryptosporidium parvum, son resistentes a los tratamientos estándar de cloración del agua para el salud. En fin, son pequeños cambios, entonces pequeños ejemplos a donde un cambio tecnológico buscando una mejora en el alimento genera condiciones propicias para el desarrollo de algún microorganismo patógeno para nosotros. Fíjense, registro de brotes por alimentos frescos, productos frescos, productos que prácticamente no tienen ningún tratamiento tecnológico. Melón, tomates, sidra, tomates, brotes de alfalfa, jugo de naranja, lechuga, huesas, jugos de manzana, ¿sí? Con distintos patógenos vehiculizados por estos alimentos. ¿Sí? Obviamente comer alimentos frescos es muy sano, muy saludable, pero para eso hay que tener bajo control eventuales contaminaciones con microorganismos que son de riesgo para la salud. El patógeno, la tercera de esa triada que vimos anteriormente. Los patógenos se adaptan, los microorganismos por supuesto. Esa adaptación tiene que ver con la gran variabilidad genética que presenta.
esta variabilidad es parte de los fenómenos de selección natural, mutaciones puntuales que con el tiempo se puedan expresar. Recordemos que con tiempos de generación muy cortos, en las bacterias, en poco tiempo transcurren muchísimas generaciones. Por lo tanto, aún una mutación natural de baja frecuencia puede llegar a manifestarse en poco tiempo. Los microorganismos poseen genes de contingencia para factores de vigilancia que se activan en situaciones de estrés. Esto es algo que se ha demostrado recientemente. Y se supone que probablemente estos genes hayan contribuido a la emergencia de algunas cepas virulentas como la de Escherichia coli 157H5. Es decir, las cepas genéricas de Escherichia coli en condiciones de estrés, ¿no?, pueden haber generado la activación de determinados genes de virulencia que hacen que ahora el microorganismo manifieste una propiedad nueva y de riesgo para la salud. Y el otro factor muy importante relacionado a los patógenos es la resistencia a los antimicrobianos. También esto tiene que ver con la gran variabilidad genética que presentan los microorganismos. Hablando entonces de la resistencia a los antimicrobianos, existe un problema reconocido a lo largo de todo el mundo, que cada día genera mayor preocupación, que en primer lugar preocupa al ámbito médico, pero que hoy sabemos que también nos preocupa muchísimo a aquellos que tenemos alguna relación con los médicos. Las primeras cepas multiresistentes reconocidas son las intrahospitalarias, cepas que en ese ambiente, en ese ecosistema tan particular del medio hospitalario, donde hay un uso bastante intensivo de antimicrobianos, se crea una condición muy favorable para la selección de estas cepas multiresistentes. En Estados Unidos se estiman 50.000 muertes por año por estas cepas, a donde no hay ningún antibiótico para poder tratar. ¿Dónde se consumen los antibióticos? Uno piensa a priori que es en medicina humana. No es así. El mayor consumo de antibióticos tiene que ver con la producción agropecuaria. Y por supuesto que esas cepas multiresistentes que vemos en primer lugar en el ecosistema hospitalario, con el tiempo comienzan a aparecer fuera de ese ecosistema. Y con el tiempo hemos advertido que los alimentos pueden ser el veneno. Mayor uso de los antibióticos, producción animal. Por distintos motivos a lo largo del tiempo se debe usarlos, y usando como estimulante de crecimiento para controlar algunas infecciones muy prevalentes, por ejemplo en las aves, pero ese uso intensivo en producción animal facilita la selección de microorganismos patógenos, que luego esos mismos animales pueden vehiculizarnos a nosotros. Entonces, realmente el problema de la resistencia a los antibióticos es un tema muy serio a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos problemas con Staphylococcus aureus, ¿cierto? Un microorganismo que también es un patógeno alimentario. Si bien en los alimentos genera enfermedad a través de la toxina, en el mundo médico es muy bien reconocida la cepa multiresistente de Staphylococcus aureus. Hoy por hoy hay un solo antimicrobiano que es efectivo para esa cepa, que es la vancomicina. El gran temor que hay en la población médica en particular es que Staphylococcus aureus finalmente adquiera resistencia a este antimicrobiano. Entonces sí no va a haber cómo tratar. Staphylococcus fecalis sí presenta resistencia a vancomicina. Como es un gran positivo, se teme que en algún momento pueda transferirle esa resistencia a Staphylococcus aureus. En Campylobacter jejuni, otro microorganismo utilizado por alimentos, que está relacionado a las aves, por ejemplo, también hay perfectamente documentada la existencia de cepas resistentes a las fluorquinolonas como la norfloxacina. Salmonella typhimurium de T104, otro patógeno que se transmite por alimentos, particularmente por carne, un microorganismo que presenta resistencia a varios antibióticos de uso frecuente.
Mycobacterium tuberculosis, microorganismo reemergente, viejo conocido, que ha emergido en la década del 70 a partir de la mano cuando la epidemia de HIV-Sida. Y Pseudomonas aeruginosa, microorganismo que también es reconocido en el medio hospitalario como un patógeno multiresistente. Si bien no es un patógeno transmitido por alimentos, ni tampoco es un verdadero, la Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista. Sin embargo, en el medio hospitalario se demuestra con claridad la existencia de cepas multiresistentes a los alimentos. Cuando estas cepas llegan a una persona inmunodeprimida, por supuesto no hay manera de tratarlo. Algunas características que tienen los patógenos emergentes, en particular aquellos que se vehiculizan con los alimentos. En primer lugar, que muchos de ellos, como mencioné al principio, tienen algún reservorio animal, es decir, son zoonóticos. Cuando esto pasa es muy difícil de controlar. Muchos de estos patógenos son de expansión global a partir de la comercialización también global de los alimentos. Algunos son resistentes a los antibióticos, algunos sobreviven los procedimientos tradicionales de preparación, sobre todo en lo que hoy llamamos alimentos mínimamente procesados. Algunos de estos patógenos tienen dosis infectiva muy baja y esto facilita el desarrollo de la enfermedad en los humanos. También hay nuevos alimentos como vehículos y algo que mencionamos anteriormente, la existencia de brotes difusos, es decir, la comercialización a lo largo de todo el mundo hace que los brotes en realidad se presenten en principio como casos aislados y luego, cuando se pueden aislar el agente patógeno en distintos lugares y se pueden partir de las características genéticas de estos microorganismos, observamos que se trata de las mismas cepas. Algunos ejemplos, luego de la emergencia de Listeria monocytogenes, hasta la década nadie en la industria alimenticia hablaba de este patógeno. En 1970 aparece la emergencia, es decir, se producen los primeros brotes importantes a partir de los alimentos, y luego, cuando se estudia qué es lo que pasa con este patógeno, su relación con el ambiente, recordemos que Listeria monocytogenes es un microorganismo ambiental. El hábitat es el ambiente, entre fríos y húmedos, fácilmente colonizado por este microorganismo. Y de hecho, cuando se estudian las fábricas de alimentos, se encuentra que el microorganismo puede persistir durante periodos de tiempo increíblemente largos. Ahí tienen fábricas de queso, desde 11 meses a 7 años el microorganismo ha persistido en el medio ambiente. Fábrica de pescado hasta 4 años, helado 7 años, carne 4 años, pollo 12 años. ¿Sí? Hay fábricas que no han podido erradicar del ambiente el microorganismo. Por supuesto que lo único que nos queda en ese caso es controlarlo dentro de la misma planta y evitar que llegue al alimento. No tenemos virtualmente otra opción. Bueno, muy bien. Esto es simplemente un panorama como para que tuviesen ustedes una idea acerca de esta problemática. Ahí tenemos puesto entonces el programa. Esto va a comenzar el próximo viernes. Vamos a tener varias sesiones. Una primera sesión que va a ser introductoria, como para simplemente retar algunos conceptos generales en cuanto a las características principales de los microorganismos y algunas cuestiones fundamentalmente ecológicas. Hablaremos de la ecología microbiana en los alimentos, qué factores propios o del entorno de los alimentos facilitan la persistencia o el desarrollo de los patógenos o de los microorganismos en general. Hablaremos de cómo la tecnología que aplicamos para controlar los alimentos controla precisamente a esos patógenos en los alimentos. Vamos a hablar de los organismos indicadores en general,
para qué los utilizamos, qué información nos dan, qué utilidad práctica tienen. Luego repasaremos un poco las principales enfermedades transmitidas por alimentos, al menos la de mayor prevalencia, la de mayor importancia, y a partir de ahí nos abocaremos un poco más a los aspectos prácticos que tienen que ver con el laboratorio de microbiología, qué métodos utilizamos, qué alcance tiene cada método, hablaremos un poquito de los planes de muestreo, veremos qué métodos podemos aplicar para la detección de los patógenos y hacia el final vamos a hablar un poquito acerca de las bacterias lácticas, los alimentos fermentados, y particularmente los probióticos y algo de bastante crecimiento en los últimos tiempos en los alimentos, como para tener un panorama acerca de esta problemática. Eso es un poquito el panorama en general. Tratamos de darle en la primera parte un enfoque que tiene que ver con los conocimientos teóricos, ¿sí?, necesarios para abordar. En la segunda parte todo lo que tiene que ver con la actividad práctica, aparte a través, por supuesto, del laboratorio. Hemos dado ya un panorama bastante general. Voy a contestar puntualmente algunas de estas cuestiones que plantearon Jenny, Virginia, Flores de Bolivia. Aparte de la salud pública, no existen normas que rijan el uso adecuado de antibióticos en mi país, Bolivia. Bueno, realmente es un tema serio en todo el mundo acerca de las normas para el uso de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el mal uso y el uso indiscriminado de los antibióticos es el principal factor que facilita el surgimiento, la selección de las cepas multiresistentes. Laura Ortega nos dice que los consumidores serán cada vez más gente. Esto es cierto y valedero, y así debe de ser. Es decir, hay que exigir más, ¿no?, para tener cada día mejores alimentos, por supuesto. Acá nos dicen que aún sigue una mala conservación de los yogures, así siempre el medio ambiente nos falta mucha educación. Bueno, la educación es un factor fundamental en todos los aspectos de la vida, y por supuesto en el manipuleo de los alimentos. Esto no hay ninguna duda, Acá hablan de los puntos críticos de control, de los sistemas de HACCP. Todo eso es válido, todo eso es válido, pero recuerden que para poder hablar de esto, primero tenemos que tener implementado y funcionando bien los prerequisitos. Entonces comencemos por asegurar las buenas prácticas de manufactura. Eso es lo más importante. Acá lo dicen, la BPM son el primer daño, pero hay que implementarlo, sí es cierto. El primer pasito es lograr que funcionen las buenas prácticas. A ver, toda esta problemática de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad, como es el sistema Hazard, han venido de la mano también de la globalización, ¿no es cierto? El comercio internacional, la intensificación de este comercio ha hecho imperioso contar con sistemas que aseguren la inocuidad. Por lo tanto, muchas veces en el comercio interno de los países no se hace tanta hincapié en esto porque no es una obligación formal. En Argentina sí tenemos para algunas líneas de alimentos la obligatoriedad de implementar los sistemas CASA. Son pocas, para algunos alimentos de mayor riesgo. Obviamente si uno quiere lanzarse al mercado internacional, la mayoría de los países no van a exigir cumplir con esta normativa. Acá vuelven sobre el tema del uso debido de antibióticos, una problemática compleja. Dice que a las farmacéuticas no les sirve y ellos son los de La Plata. Supongo que se refiere a que no les sirve porque tienen que seguir vendiendo antimicrobianos, ¿cierto? Las farmacéuticas también tienen sus problemas. Uno de los problemas en el tema de la resistencia es que hoy por hoy, y ya hace varios años, no se han desarrollado nuevos antimicrobianos. Cada vez cuesta encontrar nuevas activas
Eso demora mucho tiempo y requiere una gran inversión que las empresas farmacéuticas ya no están dispuestas a hacerla, esa inversión. ¿Por qué? Porque saben que al cabo de poco tiempo aparecen gérmenes, microorganismos resistentes y el nuevo antibiótico pronto deja de serlo y ya no se vende. Es un problema complejo. A ver, aquí me pregunta Ani Mercedes Lucero Mafla. El Cryptosporidium parvum, ¿cómo se controla si es resistente al cloro? Interesante la pregunta. Hoy por hoy, la potabilización de agua, por los sistemas convencionales de potabilización, no aseguran la eliminación de este patógeno. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, controlar la fuente primaria, ¿sí?, de provisión del agua cruda, que no esté contaminada significativamente con los quistes de este parásito. Sí, hay manera de resolverlo. Si yo hago una filtración microbiológica, obviamente voy a retener los quistes, que son muy pequeñitos, miden solamente unos 5 micrones, pero cuando hablamos de grandes volúmenes de agua para consumo de la población, es muy difícil utilizar como método de potabilización la filtración microbiológica. Pregunta Anela Pedraza, ¿cuál es el mecanismo de control químico que resulta efectivo en el control de listeria para la industria cárnica? El control de listeria no pasa por tener un buen agente químico para eliminarla. El problema es el control en el ambiente. En el curso vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? Pero fundamentalmente hay que tratar de controlar los nichos que se generan en el ámbito de trabajo, en la propia planta. La listeria no es un organismo particularmente resistente a los desinfectantes. Solamente puede resistir los peróxidos si se utilizan en muy baja concentración. ¿Por qué? Porque la listeria produce enzimas que pueden degradar el peróxido. Pero luego los agentes convencionales, sean clorados, el mismo peróxido en concentración adecuada, y los amonios cuaternarios, sobre todo para el ambiente por el efecto residual, son los mejores agentes químicos para controlarlo. A ver, aquí alguien dice que entiendo que el Campylobacter jejuni tiene poca resistencia a los tratamientos térmicos. Sí, es cierto, no es un microorganismo particularmente resistente, como la mayoría de los patógenos que se utilizan por alimentos, ¿no?, salvo los esporulados. El resto, las enterobacterias, Campylobacter, son todos microorganismos que un tratamiento térmico convencional los debe de eliminar. El mayor problema de los alimentos cárnicos es que los patógenos están, por supuesto, carne tal, cruda, y lo que es realmente difícil de controlar es la contaminación cruzada, ¿sí? Es decir, la mayoría de los brotes y casos que se dan pueden ocurrir dos cosas: o bien una falla en la cocción, ya está a nivel industrial o a nivel casero, o una contaminación. Hay muchas de las preguntas que están haciendo las vamos a ver en el curso, entonces a lo largo del curso las vamos a ir respondiendo y con más profundidad, sin lugar a dudas. Por supuesto que yo también les retribuyo el agradecimiento de haber participado hoy, de haberme escuchado, y simplemente espero que si están presentes en el curso realmente les sea de provecho y bueno, puedan luego, por supuesto, aplicar estos conocimientos en la actividad que llevan adelante cada uno de ustedes en su actividad profesional. Ahora sí, debemos cerrar, les damos un abrazo, pueden ver más la información en el enlace que les he brindado, y cualquier cosa también nos pueden escribir al correo de capacitación @perulactea.com. En el portal de Perulactea también van a encontrar los videos que hemos realizado por cada curso, ¿ok? Un gusto también para nosotros, hasta una nueva conexión. Muchas gracias a todos, el equipo de Perulactea.